momentos que no son nada buenos porque no consigo descansar bien, pero manteniendo la misericordia de Dios con nosotros, pues siempre aparecen cosas muy efectivas. Esta noche me despertaba, volvía a dormirme, pero recordé uno de los trabajos que había hecho de la cualidad que tiene el Espíritu Santo. Es decir, conocemos muchas cosas del Dios Padre, conocemos muchas cosas del Dios Hijo, pero no del Dios Espíritu Santo. Y es porque realmente en la propia palabra dice que su labor es glorificar al Hijo. De manera que lo que hace Oscar Baker es ir a ver las ocurrencias que aparecen en Efesios, y hay una que me ha servido de un gran consuelo esta noche, que no estaba durmiendo bien, que estaba inquieto, y es que una de las cualidades de este espíritu es que podemos contristarlo, podemos ofenderlo y podemos apagarlo o encenderlo. Y esto me pareció muy práctico, muy eficaz, porque es eso mismo, con la fe encendemos este espíritu y ahí tenemos todo lo que es la presencia de Dios con nosotros. Y era genial porque se hizo, como os digo, muy efectivo, muy práctico. Y lo llevo practicando todo el día. No que siempre lo consigamos, pero es un consuelo saber que este espíritu debe encenderse y podemos apagarlo, podemos además ofenderlo. Es curioso, pero esto de estar encendido por la fe sola me parece que es muy práctico y muy sencillo de entenderlo, siempre con este espíritu de sabiduría y de revelación, pero es muy bueno y es muy sencillo porque entonces también me acordaba de todo lo que dice Oscar Baker en aquel artículo de la oración, que es precioso, acerca de que es el aliento de la nueva naturaleza. Entonces, es respirar, es ciertamente qué es lo que hizo Dios con Adán y Eva. Les puso el aliento y fueron hechos un alma viviente. Por tanto, esta respiración que tenemos cuando el espíritu está encendido por la fe, no necesitas más nada. Es ciertamente ahí hay la oración, ahí hay la presencia de Dios contigo, de manera que es un consuelo. Y por eso digo, o sea, si hubiese sido en otro tiempo, estaba yo aquí con la ley de la creencia, actuar como si no estuviese enfermo y qué habré hecho mal, qué estoy haciendo. Cuando las cosas que nos dice nuestro Dios es bien más sencillo y la misericordia de Dios es mucho más consoladora. Sara, no te oímos. No, que te iba a decir ¿a qué tiempo está haciendo allá? ¿Frío? ¿Primavera? ¿Qué? ¿Invierno todavía? Muchísimo frío. Hemos tenido un invierno muy irregular porque hemos tenido un noviembre que no es normal. Noviembre aquí ya es invierno, invierno, pero hemos llegado a tener temperaturas de 24, 25 grados. El mes de enero también fue invulgarmente alto de temperaturas. Y ahora ha venido un tiempo muy frío, lloviendo todo el día, días muy oscuros, con muchísima humedad y
y con muchísimos resfriados. Muchísima gente está con Wow. este virus, porque además son virus que están más difundidos por todo el mundo, como está ocurriendo con el COVID, la gripe A, la gripe B, la gripe de las aves. Bueno, el hombre le pone muchas cosas, ¿no? Sí. Pero es Bueno, genial. bueno, chévere que nos comparta eso de el Espíritu Santo, porque hoy vamos a ver, vamos a seguir viendo cosas grandes y magníficas en este estudio de Efesios. Bueno, me encanta ver más personas. Veo acá a Alejandra, bienvenida Alejita de nuevo por acá. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Hacemos una oración. Nunci, ¿tú quieres abrir con una oración, porfa? Nunci, ¿sí Ya voy, ya voy. estás? Ay, qué pena. No, no, es el Ok, sonido. Ay, Dios mío. ahí lo tienes activo. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? sí, señora. Ahí lo volviste a apagar. Lo apagaste, Nuncitas. Nunci, ¿es que apagaste el micrófono otra vez? Nunci, bueno, no sé qué pasa. Nunci, ¿me escuchas? A lo mejor está haciendo la oración. Por eso, pero es que apagó el micrófono en vez de, bueno. Mm, ¿Qué hacemos? Nunci, pero ella nos debe estar escuchando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, entonces, ¿será, Amparito, será tú, sí, sí, será, porque sí, ella debe estar orando. ¿sí? Yo creo. Bueno, acá nos cruzamos en la oración. Bueno, listo. Bueno, buenas noches para todos. Bien, amado Dios, este momento como siempre muy especial, el calor de tu amor, de ese gozo que sentimos por reunirnos primeramente y hacerlo en esa unanimidad en Cristo, elevarte a ti esta oración con todo nuestro corazón, primeramente para agradecerte el día de hoy, agradecerte Padre porque sentimos tu amor en todas las cosas que hacemos, sabemos que nos hemos fortalecido Padre a través de ese espíritu que nos has regalado, que nos has dado esa pequeña luz, nos has regalado sabiduría y revelación y podemos ir como niños entendiendo el gran amor que has tenido por cada uno de nosotros. Así que hemos dejado atrás un poco las tinieblas, aquellas cosas a las cuales temíamos. Ahora sabemos que en Cristo te las podemos entregar y que tú sabrás en qué momento y en qué circunstancias las convienes, si así es tu voluntad o no. Gracias porque es un gran descanso que saber que en nosotros no hay nada bueno, que no te podemos ofrecer por nuestras obras nada, sino que lo único que podemos hacer es dejar que ese Cristo que nos ha regalado crezca, madure, se fortalezca y así saber que somos grato olor para ti, Padre. Gracias porque también hemos estado entendiendo, Padre, que somos tu heredad, que tenemos ese alto privilegio de saber que tú nos has llamado, que nos has escogido desde antes de la caída y que lo has hecho con un propósito, que tú desde ese momento anterior a todas las cosas conocías nuestro corazón y sabías que hoy nosotros te decíamos sí, que deseamos amarte, que deseamos esos lugares celestiales, estar allí, disfrutar por medio de la fe todo lo que has conseguido en Cristo Jesús para nosotros, Dios.
Gracias porque eso ha alivianado nuestra vida, nos ha llenado de fortaleza, de entendimiento y nos ha motivado a que cada día vayamos a tu palabra con ese amor, con ese gozo de poder conocerte cada día más. Te damos gracias porque tú eres el gran suplidor de nuestras vidas, porque todas las cosas tú ya las tienes vistas, Padre. Ya tú has visto toda la película, ya sabes cómo se van a dar los tiempos, las situaciones y especialmente en nuestras vidas, pues todo lo que tú tienes para nosotros. Así que te agradecemos por este descanso maravilloso, porque a pesar que vivimos en un mundo lleno, completo de afanes, de situaciones, con una vida muy turbia, Padre, en esa parte espiritual, nosotros podemos sentir esa luz que irradia nuestra vida y nuestro camino. Te amamos con todo nuestro corazón, bendecimos tu nombre y gracias por tener esta oportunidad de tener una familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ahora sí, Nuncitas, ¿nos Ay. das tu oración, por favor? Claro que sí. No es No que sé. se me bloquea el computador y aquí lo veo como si estuviera abierto y yo hable y ustedes no me Ok. escuchaban. Tranquilo, Bueno. por ahí te escuchamos. Yo sabía. Bueno, Padre Celestial, en esta bella noche queremos, Padre, agradecerte inmensamente por tener la oportunidad de encontrarnos de nuevo alrededor de tu bella palabra. Darte inmensas gracias, Padre, por nuestras vidas. Especialmente te doy gracias por la vida de Juan, de Amparo, de Sara, de Sandra, de todas aquellas personas que nos precedieron en el estudio de tu bella palabra para que al día de hoy podamos tenerla en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque cada día podemos entender un poco más todos tus asuntos y que tu bella palabra se hace viva y eficaz en nuestras vidas. Gracias, Padre, por permitirnos encontrar esta palabra tan grande y poderosa, porque como tú nos lo manifiestas, es la armadura a la cual nosotros debemos vestirnos todos los días para poder enfrentar todas las cosas que se presentan a diario, pero sabiendo que tú siempre estás cuidándonos, estás respaldándonos, nos has dejado al Señor Jesucristo porque Él dio la vida por cada uno de nosotros para que pudiéramos tenerlo en nuestras vidas presentes y porque cada día ese Cristo se forme dentro de cada uno. Gracias, Padre, porque tu palabra es maravillosa, porque nosotros podemos andar con unas vidas sosegadas, con un corazón en paz, sabiendo que a pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, tu bella palabra es la que nos brinda esa maravillosa paz. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan grande y tan especial, porque realmente para mí es una gran, pero gran bendición conocer tu bella palabra de una manera tan sencilla, tan maravillosa, y porque tú, Padre, pusiste tus lindos y maravillosos ojos en cada una de nuestras vidas para poder tener esta gran y maravillosa oportunidad, porque esa vida que tú nos dices, esa vida que está escondida en Cristo Jesús, es lo que nos permite seguir adelante, nos permite mirar hacia arriba, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los celestiales y que lo que pasa en este mundo es pasajero. Por una noche llena de ti, por todo lo que vamos a aprender, te lo elevo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, querida Nunci, muchas gracias. Entonces, pues vamos a arrancar. Antes de iniciar, ¿puedo hacer una preguntita? Claro que sí. Es que, bueno, hace 8 días, pues cuando estábamos hablando que tú comentaste de muchas cosas de lo que puede suceder y que a nosotros no nos va a pasar nada, y que pues yo hice mención de un versículo que decía que no hay lugar al diablo. Entonces, cuando Juan nos explicó, yo creí entender que ese versículo estaba en un contexto de hechos que no correspondía para nosotros. Es así como entendí, que para nosotros, digamos, lo que nos dice en Efesios es que nosotros tenemos lucha contra carne y potestades, ¿sí? Entonces, yo me acordaba cuando estábamos en el camino de que hablaba de que el Antiguo Testamento no era para nosotros, sino era para nuestro aprendizaje, no era para el día de hoy. Entonces yo podría
pensar que ese versículo que yo hice mención es para nuestro aprendizaje, no es para el día presente, es lo que yo quiero saber. No, el versículo no está, el versículo está en Efesios 4:27 Sí, y está en el contexto de Efesios. De hecho lo, vamos a estudiar ese versículo, pues eso está dentro del estudio que estamos haciendo de Efesios, ¿sí? sí, sí. Pero yo puedo acá compartirte la pantalla ya mismo. Y sí, está válida tu aclaración porque estamos acá está el versículo, está en Efesios 4:27, acá Sí. donde dice, ni deis lugar al Ni diablo. deis Este versículo es al que tú te refieres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, cuando yo terminé de hablar, sí, porque pues cuando tú decías que nada nos puede pasar es en el Sí, espíritu, ¿sí? sí. Entonces, cuando intervino Juan, entonces él habló de algo de hechos, entonces yo me quedé pensando, ¿sería que yo hablé mal? ¿Sería que lo que yo dije de que no hay lugar al diablo no es para nuestro día? Entonces me quedó esa duda, ¿sí? Sí, de que no, de pronto no entendí muy bien la explicación porque pues yo lo hice mención porque yo lo había visto en Efesios, lo había visto en las Sí, sí, epístolas. sí, 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 me gustaría responderte. Claro que sí, Dos minutos, Sara, claro que te sí, tomo la Juan. palabra solo 2 minutos. No, bueno, es Sí, cierto, es cierto, esto está en Hechos. Siempre tenemos que ver el Hechos contexto o donde Efesios. aparece, porque también tenemos lo que yo me referí en el libro de Hechos, es Ah, que ok. ocurría igual que en el periodo en que se escribieron las epístolas ya. anteriores, como vemos en Corintios, donde había muchas divisiones, donde había, como les dice Pablo, ahí les dice que eran carnales y por tanto no les podía hablar las cosas que solo podía compartir con los maduros espiritualmente. Ahí se le da lugar al diablo. Y aquí en Efesios 4:27, siempre viendo el contexto, primero, esto está en los capítulos prácticos. Por tanto, Perdón. Efesios se divide en doctrina y práctica. La doctrina, los 3 primeros capítulos, la práctica, 4, 5 y 6. Y justo aquí dice, por tanto, si vamos un poco más para atrás, en el versículo 22 del capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, como hemos dicho, con la fe, teniendo encendido el espíritu en la presencia de nuestro Dios para que Él nos dé sabiduría y entendimiento, sabiendo qué es lo que nos ha concedido. Eso es, por eso dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que tenemos que hacer, andar en Cristo, como muchas veces repetimos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. La palabra es verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros en esta iglesia que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Airaos, pero no os pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo podemos dar? Siempre que vivamos en la carne, por Ujú. supuesto que vamos a tener que cargar con las embestidas que tiene el Dios de este mundo. ¿Cómo no nos toca? Si vamos vestidos de Cristo, si tenemos este espíritu que Él nos ha puesto por la fe en su presencia, que es muy sencillo, ahí no nos toca. No. Con todo lo que nos ha enseñado anteriormente, que estamos en los lugares celestiales, ese es un sitio que es donde está nuestra verdadera vida, ahí el adversario no llega.
Pero bueno, yo quisiera aportar acá un poquito, Nuncia, lo que está diciendo Juan. Porque hay una parte, recuerda que nosotros tenemos simiente incorruptible y espiritualmente el mal no nos puede tocar. En cuanto ahorita lo que vamos a ver ahorita en la enseñanza, hay una parte, hay un versículo en Efesios, ay, bueno, ahorita lo vamos a mirar, pero cuando el poder de la resurrección es lo que hace que cuando tú estés en la carne, es decir, como dice Juan, bueno, nos dice, bueno, no iraos para que no pequéis, no deis lugar al diablo, si decía mentiras, entonces ya no miento más, etcétera. Eso quiere decir, o sea, no estamos exentos a andar por la carne, eso lo sabemos, es obvio, ¿cierto? Digamos, estoy haciendo cosas indebidas, qué sé yo, andando por la carne, estoy andando, pero soy hijo de Dios. ¿Qué sucede ahí? Que cuando Dios me trae otra vez, ¿cierto? Cuando yo vuelvo otra vez a Dios, vuelvo otra vez a Dios. O sea, si tú te das cuenta en esa manera de vivir de nosotros, es cíclica, un poco, digámoslo así. Es decir, no nos toca, es decir, finalmente nos pasan cosas, pero no tiene finalmente el poder sobre nosotros, porque tenemos a Dios que siempre va en rescate de nosotros, siempre lo tenemos para que Él vaya y venga. Él ya rompió, el Señor Jesucristo ya rompió con eso. En cambio, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, todo el tiempo están envueltos en la carne, todo el tiempo. No tienen esperanza, no tienen nada. O sea, están sin esperanza, están sin nada. Entonces, ¿quién los rescata de esa actividad? No hay quien. A mí por eso hay una parábola que es la del hijo pródigo, es una parábola, ¿cierto? La del hijo pródigo es preciosa precisamente por eso, va y se mete allá donde los marranos, va y le pasa de todo, pero cuando vuelve Dios lo recibe, o sea, bueno, es la analogía, ¿no? Con ese gran amor, no sé si me hago entender en esta parte. O sea, finalmente, si caemos en algún momento, Dios te trae acá, o vuelves tú a la palabra y tienes todas las puertas abiertas porque es que ya tienes el Espíritu de Cristo en ti. Que lo tengas apagado o lo tengamos apagado en algún momento, como habla Baker, pues sí me hago entender en esa parte, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, no, sí, algo le pasa, no sé, con el computador. Bueno, entonces vamos a ir a la enseñanza y acá vamos a poder ver un poquito de eso que estoy hablando. La semana pasada estábamos viendo esta parte que es la habitación del trono, ¿verdad? Ya nos introdujimos en la habitación del trono y estamos en este contexto de Efesios 1, 19, 23, ¿sí? Y hoy vamos a empezar a ver el poder de Efesios, el gran poder de Efesios, que wow, yo estoy maravillada porque Efesios tiene todos los poderes, todos los tiene. Entonces es maravilloso ver esto, es genial, me da mucho gozo ver esto. Entonces vamos a empezar, vamos a mirar el versículo de Efesios 1:19 y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Aquí lo que vamos a empezar a ver es cada palabra de este maravilloso versículo para poder ver su grandeza. Entonces, esta palabra supereminente en griego es la palabra 5232, que es huperbailo, donde huper es sobre y bailo es arrojar, que significa lanzar más allá de la marca usual. O sea, es mucho más arriba, mucho más allá, se sale, se sobreexcede. Es decir, sobrepasar, sobreexcederse, es más allá, es sobreabundante, es más allá, es una fuerza mucho más arriba, sí, la supereminente. Aquí Pablo
está resaltando la inmensa grandeza del poder de Dios que operó primeramente en Cristo y que es el mismo poder que se manifiesta en aquellos que creen en Él. Pablo está enfatizando la magnitud y la eficacia del poder de Dios en la vida de los creyentes. Este poder es descrito como supereminente, lo que significa que está por encima de cualquier otro poder conocido. ¿Sí? Entonces acá vamos viendo un poquito a la respuesta que da Nunzi. O sea, lo que trataba de decir ahorita es que finalmente, si no, igual nosotros tenemos esta doble naturaleza, en algún momento cuando andamos por camino oscuro, que uno está en un momento aparentemente ciego, pero de alguna manera cuando uno va, así sea una pequeña lucecita, que uno vuelva a Dios, vuelve y le pide instrucción, vuelva en oración, etcétera, Dios inmediatamente te saca, te da la mano, porque este es el poder que nadie nos lo puede quitar, lo tenemos. Una cosa es que lo apaguemos en algún momento de nuestras vidas, como me pasó a mí, por ejemplo, en algunos años, andaba por otras creencias, por otras cosas, pero no dejé a Dios nunca. Sin embargo, estaba por un camino equivocado y cuando volví a Dios otra vez como que ven Dios, o sea, otra vez viene y otra vez me da la mano. Es otra vez avivar el fuego del Espíritu que está en nosotros. Muy bien, entonces, la otra palabra importante de este versículo es grandeza. Entonces ya vimos que es supereminente, para que vayamos teniendo claro y vayamos hilando y tener como ese referente para mirar toda la grandeza de este versículo. Recordemos que es lanzar más allá de la marca usual, o sea, es sobreexcederse o sobrepasarse de un poder que ya está o del poder que tiene Dios, ¿sí? Pero él se sobreexcedió, es más allá. Ahora vamos a mirar esa palabra que es grandeza, ¿sí? Grandeza es la 31704, que es megetsos, y resulta que esta palabra megetsos solo tiene un único uso y es aquí en Efesios. Y se relaciona con el sobreexcedente poder de Dios. El término se relaciona con megas, en lo externo, de forma, tamaño y medida. O sea, esta palabra grandeza es única y relacionada directamente con el supereminente, ¿sí? O sea, el sobreexcedente. Entonces, encaja perfectamente con el sobreexcedente. Por eso se usa solamente en este contexto. Entonces, no hay nada ni nadie que pueda igualar esta grandeza, porque la máxima, o sea, la más que nos ha mostrado Dios en su palabra, porque no sabemos si hay alguna más, no sabemos. Esta grandeza es la magnitud que envolvió la muerte y todo lo que cayó para que en el tiempo eterno se cumpla Dios todo en todos. Y esto lo podemos entender mejor acá en Efesios 4:9, donde dice, hablando del Señor Jesucristo, y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, imagínense, o sea, el Señor Jesucristo vino a ser carne, hombre, como un siervo, lo más bajo, pero Dios lo exaltó hacia lo más alto y fue a las partes más bajas de la tierra. Algunos estudiosos dicen que fue hasta la muerte, o sea, hasta las profundidades. Bueno, también se hablan de los encarcelados, en fin, se habla de muchas cosas que acá pues sería valioso hacer un estudio más profundo de este versículo, inclusive en Efesios 8, que esta semana estuvimos hablando con Juan y con Amparito con respecto al versículo 8 de Efesios 4, donde dice que él llevó cautiva la cautividad. No lo expuse acá porque todavía no estamos tan claros de qué fue lo que llevó cautivo. Entonces, unos dicen que lo que llevó cautivo fue a la cautividad del pecado, pero otros estudios hablan de que esa cautividad es en forma positiva y que fuimos nosotros los que fuimos entrados allá al lugar santísimo, pero no hay nada, no está tan claro. Entonces, por eso no lo expuse acá, pero
es muy importante este versículo de Efesios 4, 9, 10, por la razón que explica el sobreexcedente poder de la grandeza, de este poder que se lanza más allá, que se sobreexcede. Entonces, estos dos versículos nos explican muy bien cómo es que Él sube a lo más alto y desde lo más bajo, o sea, es un poder absolutamente envolvente. Acá en esta gráfica, digamos, quise como representar para que lo entendamos un poco mejor. Entonces, es como la grandeza de su poder. Hagamos de cuenta que es toda esta envolvencia y que acá tenemos un universo que es un universo caído, donde hay constelaciones, planetas, hay galaxias y todo lo que el hombre aparentemente ha descubierto, ¿no? Y que se expande, ¿sí? Y seguramente el poder de Dios también se expande, no, en concreción no lo sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no nos compete en este momento. O sea, lo que quiero que miremos acá es la grandeza de este poder que nos están explicando acá en Efesios. Y algo que quiero resaltar en esta gráfica para entender un poco más los conceptos es que esta gráfica afortunadamente encontré que tiene esta parte negra acá, sí, que es un universo oscuro y caído. Y esto es lo que de pronto siempre hemos querido explicar con Amparo, que Dios en toda su energía, en toda su fuerza y en esto que estamos viendo que es la grandeza de su poder, el poder sobreexcedido, envuelve absolutamente todo. Es decir, envuelve el mal, envuelve lo caído, lo sostiene absolutamente todo. Y si nosotros podemos representar esto en esta gráfica, cuando se habla de sostenerlo y envolverlo todo, quiere decir que el mal está limitado, tiene un límite, está contenido, no puede ir más allá. Por ende, nosotros podemos estar absolutamente tranquilos. Tranquilos en el sentido, a ver esto, ¿por qué no? Espérenme un segundo. Acá. Entonces, acá nosotros tenemos que mirar esta grandeza donde el poder, ese poder sobreexcedente, es el poder de resurrección. Es el poder de resurrección donde Welch lo describe como más grande que el de la creación. O sea, es un poder que se sobreexcede, es grande, ¿sí? Maravilloso. Entonces, por ende, si ese es el poder que tenemos y el poder de Efesios, el poder que se sobreexcede, Romanos 8:38 que nos dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro. Esto es muy claro. Por eso es que o sea, la palabra no lo dice claramente, el mal acá no nos toca. Es decir, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando un hijo de Dios está como el hijo pródigo, que va y prueba, que va y cae, pero si en algún momento Dios le muestra a uno, porque uno tiene el Espíritu de Dios, le muestra, bueno, voy en oración, voy y hago algo, mejor dicho, Dios solo un miligramo que le ponga de oración o un gemido o lo que sea, ahí mismo Dios te manda todo, te abre las puertas, te acoge. ¿Por qué? Porque es un poder más grande que excede absolutamente todo y aparte de eso contiene todo el mal. O sea, contiene toda la adversidad, ¿sí? Y en este contexto vamos a ir un momentico a Hebreos 2:14. Sí, Hebreos 2:14 nos dice, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas. ¿Para qué? Para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, ¿sí? Derrotar con su muerte al que tenía poder para matar. Versículo 5. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. ¿Mm?
o sea, acá hago un pequeño paréntesis, ¿sí? Que es nuestra responsabilidad llegar a un punto donde la carne no se enaltezca más que nuestra esperanza, ¿sí? Haciéndonos vivir de nuevo como esclavos, temiendo a la muerte del cuerpo. Nuestro llamamiento debe estar por encima y ser el bálsamo de todos los días. La muerte del cuerpo hay que verla como un proceso. Así es y así lo quiso Dios por su voluntad. ¿Sí? Recordemos que la voluntad del Padre de Gloria es un atributo que es solo de Él, absolutamente solo de Él. Y todo llegará como Él se lo propuso, como Él lo quiere, como Él ya llegue a satisfacer lo que todo este plan de redención. Y dentro de esta voluntad está que el hombre vuelva al polvo. Y nosotros lo tenemos que ver de una manera absolutamente normal y natural. O sea, cuando nosotros, hay una cosa que se llaman los sentidos espirituales y la percepción espiritual, porque hay sentidos espirituales, eso es clarísimo. Y nosotros también en nuestro andar debemos despertar esos sentidos espirituales y ver qué pensamientos son los que estoy teniendo con respecto a la muerte del cuerpo. Si estoy teniendo miedo, si estoy teniendo angustia, si estoy teniendo miedo a envejecerme, a enfermarme, etcétera, en fin, o porque se van a quedar acá mis hijos, etcétera. O sea, todos estos pensamientos son caídos, son pensamientos de la carne. Quiere decir que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza por encima de esos pensamientos que la mente natural nos quiere llegar, nos quiere envolver, que es lo que nos vende el mundo. El mundo nos vende todo este miedo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si ustedes ven que yo me quedo absolutamente aterrada de todas estas clínicas en el mundo, porque inclusive hay unas clínicas en las ciudades más costosas del mundo, especializadas en quitarte 30 años. O sea, una cosa loquísima, feísima. Pues ustedes miran el antes y el después de una señora de 75 años y la dejan como de 30 y las tiran, pero de una manera impresionante. O sea, hasta dónde hemos llegado para preservar este cuerpo, el mundo hasta dónde quiere llevar a la gente a que tienes que estar completamente como si de 70 como si tuvieras 20, ¿cierto? Entonces, fíjense que esos pensamientos engañosos no nos pueden ganar. Nuestro llamamiento debe estar por encima y ser el bálsamo de todos los días. La muerte del cuerpo hay que verla como un proceso natural, como un proceso que así lo quiso Dios, ¿verdad? Entonces, dentro de esta voluntad está que el hombre vuelva al polvo. Es un paso para obtener lo que hemos creído. Muchas culturas se preparan para morir y nosotros que tenemos a Cristo debemos prepararnos para recibir. Porque recuerden que nosotros estamos escondidos en Cristo y vamos a ser manifestados arriba en gloria cuando sea, ¡wow! Cuando Él salga, cuando Él brille, o sea, eso va a ser maravilloso. Entonces, eso lo quería poner ahí como en un paréntesis. Y yo tenía acá una, perdóname, ok, está más abajito. Ok, entonces vamos a seguir. Ahora tenemos acá, entonces, la palabra poder. Perdón que me confundí. Acá, vamos acá. Entonces, nuestra tercera palabra, ya vimos la supereminente, que es lo que sobreexcede, ¿cierto? Grandeza, que tiene que ver con mega, y poder. Esta palabra poder que se usa en Efesios 1:19 es la palabra 2904 del Strong, que es la palabra kratos, y significa vigor grande, literalmente imperio, poder, poderosamente, potencia, proeza, más especialmente poder manifestado, o sea, poder que se pone en acción.
Los usos de esta palabra, kratos, en las epístolas de Pablo en prisión, o sea, las que nos competen a nosotros en el misterio, son estos 3 usos, y hay otro uso que se usa en Apocalipsis, pero yo quise colocar acá porque estamos viendo en el contexto de Efesios. Efesios 3:16 nos dice para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, kratos, en el hombre interior por su espíritu, ¿sí? Este poder kratos, estamos hablando de ese poder supereminentemente de su grandeza, que está relacionado, que fue el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos, por ende, es el mismo poder que yo tengo. Es decir, nosotros tenemos el poder de resurrección. Ese es el poder de resurrección. ¿Con qué hacemos? Absolutamente todo. Es el poder de resurrección. Por eso es que nosotros estamos relacionados con el Cristo ascendido, con el Cristo ascendido. Me encanta esto, sí, cuando o sea, Dios nos ilumine y nos muestre la grandeza del poder que nosotros tenemos. ¿Sí? Efesios 6:10 dice, por último, fortalezcanse en el gran poder kratos del Señor. Tenemos ese mismo poder de resurrección, kratos, poder. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, kratos, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Esto me encanta, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y acá viene de nuevo la respuesta a lo que pregunta Nunzi, ¿sí? A lo que pregunta Nunzi. Cuando dice Efesios, no deis lugar al diablo, ¿cierto? Claro, no deis lugar al diablo, como decía Juan, igual la carne es débil, pero no quiere decir que cuando yo le doy lugar al diablo, ya me pierda, o sea, ya pierda, no. Nosotros hemos sido librados del dominio de las tinieblas, es decir, que vuelvo y repito, si en algún momento yo caigo en la carne, un gramo de fe que yo tenga, una luz que tenga, ahí Dios me rescata. Contrario a lo que tiene una persona en tinieblas, una persona que no cree en Cristo. O sea, está completamente dominada por las tinieblas, no puede ver. Y esa es la gran y absoluta diferencia. Y si lo vemos, pues sencillamente no nos puede hacer nada, no nos toca, no nos toca. O sea, es más, puede matar el cuerpo, pero mi espíritu no, ¿sí? Y en el tiempo de vida sobre esta tierra yo puedo caer bajo, pero con un poquito que ya yo vaya, ahí ya me rescata. Entonces, ese es el poder que nosotros tenemos de resurrección tan grande, que no tenemos dominio de las tinieblas en nuestras vidas, porque dice la Escritura, y esto está en el contexto de nuestro gran secreto, y es que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Bueno, espérate, porque este poder de la resurrección que tenemos nosotros, es un poder que trasciende, lo tenemos que ver así de grande, inclusive más grande de lo grande. Si este es el poder que trasciende cualquier límite humano y nos lleva más allá de nuestras propias capacidades, ¿sí? O sea, es más allá. Pueda que nosotros estemos ahorita en esta carne, pero lo que Dios está haciendo y va a ser, imagínese usted la manifestación de gloria de Cristo. O sea, eso es una cosa apoteósica que nuestra mente no la alcanza a imaginar, porque a veces nosotros, no sé, a veces siento que podemos limitar el poder de Dios, ¿sí? En nuestra mente, como, uy, no, entonces como no se me da la tal cosa, entonces Dios no tiene poder, no es así.
Entonces, el apóstol también nos dice que este poder de Dios es el mismo que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Siempre va a haber esta relación, es el poder de resurrección. Es el poder que venció a la adversidad. Es un poder tan poderoso que puede vencer cualquier obstáculo y restaurar la vida donde antes solo había desesperanza. Es un poder que nos da esperanza y nos asegura que, sin importar las circunstancias, fíjense bien, Dios está con nosotros y tuvo y tiene el poder para llamarnos de nuestro sueño cuando Cristo sea manifestado en gloria. Entonces, por eso la relación de la muerte, ¿no? Entonces dice el versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, hice esta pequeña diapositiva para nosotros tener eso claro que esta es nuestra transición, o sea, la muerte del cuerpo físico finalmente es un proceso, estamos acá en vida, ¿no? Acá, en este universo, acá en la Tierra, vamos a morir, este cuerpo vuelve al polvo, dice que nosotros estamos hechos del polvo de las estrellas, y nosotros en algún momento vamos a ser llamados y manifestados arriba en gloria. Recuerde que nosotros tenemos todo el recubrimiento, todo nuestro empaque es Cristo en nosotros, pero la identidad de nosotros no va a ser perdida. Entonces es hermoso verlo desde este punto de vista, de saber que nosotros en este momento tenemos el poder de resurrección, que fue el poder que resucitó a Cristo, que es el poder que habla Efesios. Eso es lo que se llama la grandeza de su poder. ¿Mm? Acá entonces tenemos este resumen. El testimonio del Espíritu, el ministerio de Pablo, la respuesta a la oración y otras cosas más que no están escritas acá. Todo es por igual. El resultado de la sobreexcedente grandeza de su poder de resurrección para con nosotros los que creemos. ¿Mm? Y Welsh hace esta estructura de Efesios refiriéndose al uso de la palabra poder, aunque estos poderes no todos son el mismo. Esto lo vamos a continuar en la próxima clase para ver los otros poderes que hay acá en Efesios. Pero está esta estructura donde tenemos el versículo de estudio que es Efesios 1:19, las sobreexcedentes grandezas de su poder. Observe que es sobreexcedente, que opera en nosotros y además es nuestro respaldo. Es nuestro respaldo. Por eso, vuelvo y digo, vivimos en esta carne, pero tenemos ese gran respaldo del sobreexcedente poder. Y por fin nos guía hasta la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es ese poder que nos lleva allá. Y tenemos una parte B en Efesios 1:21, que es por encima de todo principado y potestad y poder. Hasta allá es a donde nos lleva. Efesios 3:7, relacionados acá con Efesios 3:19, ese sobreexcedente poder de su grandeza, la efectiva operación de su poder. Observe que es bueno, acá de este contexto del versículo de Efesios 3:7, está hablando de Pablo como ministro, y recordemos que él era el más bajo, el más pequeño, ¿verdad? Y sin embargo, operó en Pablo. Y es ese poder, ese poder que nos guía hasta toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Por eso se relaciona con el versículo 1:19. Tenemos esta otra parte B de Efesios 3:16, que nos habla del fortalecimiento con poder por su espíritu. Dice, fortalecidos con poder por su espíritu. ¿Sí? Y resulta que nosotros nos podemos fortalecer con poder por su espíritu porque estamos por encima de todo principado y toda potestad y todo poder. Es decir,
Ese es un espíritu envolvente, como lo vimos ahorita. Efesios 3:20, ya que hace esta relación acá de esta estructura, nos dice, el poder que opera en nosotros, observe de nuevo la sobreexcedente abundancia de la respuesta, opera en nosotros y surge la referencia a plenitud. Efesios 3:20, lo voy a leer acá para entender un poco mejor lo que nos quiere decir acá Welch con la estructura. Voy a buscarlo rápido aquí. Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, perdón, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que es el cierre de Efesios 3. Entonces, esta es la estructura que nos muestra Welch al final. Y se me queda esta parte de acá donde dice que absolutamente todo es por igual el resultado de la sobreexcedente grandeza de su poder de resurrección. Y creo que a medida que nos vayamos adentrando un poco más en este libro de Efesios, vamos a poder entender mucho más el poder de resurrección. O sea, que es este poder que tenemos, ¿sí? Es este poder que vivimos, que experimentamos en el Cristo que llevamos dentro. Es ese poder que tenemos, el poder de la resurrección, el sobreexcedente poder de Dios. Entonces, vamos a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a continuar explicando estos otros tipos de poderes. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? No, si quisiera preguntarte si quedó un poquito más claro lo que la pregunta que tú tenías. Hay una parte donde habla la escritura en Efesios, cuando veamos la armadura lo vamos a ver mucho más claro, que es, dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero eso no es ahora. O sea, es decir, hay una cosa que yo he entendido estudiando el libro de Efesios, y es que como lo relaciono con lo que dice Juan con la oración. La oración puede ser un gemido, la oración puede ser sencillamente el Espíritu de Cristo acá, sabiendo mi necesidad, porque dice la Escritura que Dios sabe lo que yo necesito. O sea, Él sabe mi vida, Él sabe lo que necesito. La oración también puede ser hablada, puede ser sin ser hablada, etc. Eso lo relaciono con ese gran poder sobreexcedente de Dios, que nosotros con la fe que tenemos en Cristo y la fe de Cristo, el Cristo que tenemos dentro, Dios está haciendo en este momento cosas. Es decir, Dios en este momento está haciendo, somos la luz del mundo, o sea, se está haciendo cosas. Y de esa manera, cuando se habla de principados y potestades, están pasando cosas, pero esa parte, según lo que hemos estudiado, podría ser al final del tiempo, porque falta mucho por hacer y muchas cosas que seguramente cuando nosotros seamos manifestados en gloria sabremos, no sabemos. O sea, hay cosas que no se saben, que de pronto suponemos o consideramos que cuando nos manifestemos en gloria vayamos a venir acá a o a batallar o a hacer algo va a pasar. ¿Ves? Entonces, no sé, Juan, ahí complementame con esa parte porque sí es interesante ver lo que preguntan, ¿sí? Que dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con huestes de maldad. Eso igual Welch lo explica en el libro cuando lleguemos a esa parte, pero pues acá lo podemos exponer con respecto al tema que estamos viendo del sobreexcedente poder de Dios. ¿Mm? Juan, ¿me escuchas? ¿Qué haces? Sí, bueno, vamos a ver,
Es un tema muy interesante todo lo que vamos viendo, pero fijaros bien que nuestros pensamientos solo pueden ir de uno en uno. Si son demasiados, pues hay una confusión de pensamientos y lo que nuestro Dios desea es la paz. Y en la paz sí que hay un pensamiento y después hay otro y es como un río que va haciendo sus afluentes y es pacífico. Entonces, hay aquí cosas que difieren, nos dice nuestro Dios, para que aprobéis lo mejor. Lo mejor, sin duda ninguna, y el principio de todo, es creer que somos una nueva creación en Cristo y que Cristo vive su vida ahora por nosotros. Porque a partir de ahí viene todo. Y viene todo con esa pequeña luz que estamos recibiendo. A partir de ahí viene que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos los primeros a ser escogidos en el conocimiento de nuestro Dios. Viene que ciertamente hay muchos cuerpos, unos celestiales y otros terrenales, y es un pensamiento divino que nosotros pertenecemos a los celestiales, como nos lo ha explicado el apóstol Pablo, porque todas las bendiciones ahí son espirituales. Y todo esto es un pensamiento atrás de pensamiento y se hace lo que dice la palabra, es decir, la palabra de Cristo abunde en vosotros, pero de esa manera pacífica en amor, en la presencia de Cristo. Y para aprender a hacer esto, para aprenderlo, es como Él nos muestra cómo se rebajó hasta lo más bajo. Y como Pablo, siguiendo el ejemplo, también todo lo que daba por beneficio, por cosas ventajosas, como era su posición social entre los hebreos, él era una eminencia, él había sido educado a los pies de Gamaliel, y todas esas cosas, dice, comparándolas con esta nueva creación que Dios le ha puesto y que le trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, por basura, literalmente. Eran un peso y ahora se ha despojado de absolutamente todo para, vestido solamente de Cristo, aprender las cosas del Padre. Entonces es precioso ver, porque fíjate, nosotros en el ministerio, cuando hemos aprendido la palabra, éramos nosotros los que operábamos el poder. Éramos nosotros que teníamos que manifestar. Éramos, y es cierto, eran los dones que estaban disponibles en el tiempo del libro de los Hechos. Y cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, porque eran las señales que podía ver todo el pueblo de Israel y volverse arrepentidos para Dios. Para eso servían. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dio esos dones a sus discípulos y a quien Él quería, y Él los repartía conforme Él quería, para ciertamente llamar la atención al pueblo de Israel y que se arrepintiese y que llevasen
el propósito de Dios de llevar el conocimiento por la tierra. Sin embargo, la cosa que aquí difiere es que este gran poder que ha explicado Sara, que difícilmente podemos entenderlo, pero por eso se rebaja nuestro Dios a nuestro nivel y nos dice, aunque tú no lo comprendas, es el mismo con el cual Jesucristo volvió a tomar otra vez su vida y se elevó hasta el Padre. O sea, tuvo que haber ahí un ejercicio de poder impresionante, aunque no lo entendamos. Y ese es el poder que actúa en nosotros. Pero ¿quién opera este poder? Es Dios. Nosotros no estamos preocupados con operarlo, estamos ocupándonos en ciertamente cuál es el efecto que produce en nosotros. Y de ahí que ciertamente venga todo este conocimiento de Él como cosas muy sencillas que nos va explicando. Porque poco a poco, ciertamente y de una forma gradual, nos ha quitado el temor de la muerte. Yo os puedo decir en esta noche, igual que os contaba, que era un consuelo saber que podemos encender el espíritu y apagarlo. Somos nosotros, está sujeto a esa capacidad de decisión y por la fe nos vestimos de Cristo y esta es la forma como ciertamente en su gran amor, sobre todo, comienza a venirnos este conocimiento. Y entonces otro versículo que de una manera natural, como fluyen las aguas en un ribero calmo, en un ribero tranquilo, en un manantial de aguas, como él dice, que salen de nuestro Cristo, pues recordé precisamente, ¿no? Porque si este nuestro tabernáculo se deshiciere, este cuerpo de muerte se deshiciere, tenemos un templo hecho con manos divinas, donde Él nos dice en los lugares celestiales. Esto es un consuelo. Y realizarlo, ser práctico en nuestras vidas, pues claro que nos quita ese temor que tiene el mundo entero hacia la muerte, que es un enemigo, pero que va a ser destruido. Y ciertamente nosotros tenemos ese poder que Él opera dentro de nosotros, que hoy hemos visto que es mega, es cierto, es algo que lanza más allá de los límites prescritos, porque ciertamente los lugares celestiales donde nos lanzó a nosotros sobrepasa todo lo que había estado escrito anteriormente, pues yo sin entenderlo, lo que sí que comprendo y sí que lo vivo y sí que me consuela es que cualquiera que sea la circunstancia por la que esté pasando, mi Padre tiene un poder operando dentro de mí que todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjate, qué cosa más preciosa, es increíble. Esta semana he venido a saber que de los libros, quitando las epístolas de Pablo que escribió después de Hechos 28, hay otros 2 libros más. Uno es el Evangelio de Juan, que está escrito para todo el mundo. Y otro es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es posterior a Hechos 28, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque Lucas
Va hasta Hechos 28, por tanto tuvo que escribir posterior, fue escrito después. Y es una preparación para el misterio, es una preparación, porque lo que muestra el libro de Hechos, con todas las epístolas que Pablo ahí escribió, es efectivamente cómo Israel no se arrepintió. Es como con la nueva ofrenda de nuestro Señor Jesucristo resucitado para perdonarlos y regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores, Israel lo repudió. Y todo lo demás, la entrada a los gentiles, a la que Pablo tendría que dedicarse durante el libro de Hechos, como son Gálatas, Corintios, Tesalonicenses. Toda esa historia está contada y terminando en la ceguera de Israel, en Hechos 28. Por eso es que se escribió después. Lucas, que además fue el médico amado que siguió a Pablo en toda su predicación a los gentiles, pero sin decir nada que no hubieran dicho ni Moisés ni los profetas. Él no se salió de ahí hasta que lo encerró nuestro Dios para contarle el misterio. Por lo tanto, Lucas lo que hace es una preparación indicando todo lo que había ocurrido anteriormente, y es que Israel no se arrepintió. Y es que ni tan siquiera los gentiles que se estaban sumando a la historia y a la esperanza de Israel, tampoco se juntó. De ahí el libro de Gálatas. De ahí el libro de Gálatas, que nos fascinó para volveros a la carne. ¿Entiendes? Y es por eso, y esto tiene que quedar muy claro, es por eso que en este libro de Efesios, otra cosa que a mí ha sido hace muy poco tiempo, que me ha venido esta luz, cuando dice en el capítulo donde aparece ese versículo, no deis lugar al diablo, es exactamente en la parte práctica de Efesios cuando Dios manda escribir a Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, no viváis como los otros gentiles. Vamos a leerlo porque es muy importante. En el capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ah, sí. Yo siempre pensaba cuando leía con los otros gentiles que eran los incrédulos. Pero no, nuestro Dios no se ocupa con los incrédulos. Nuestro Dios está aquí hablando de los gentiles del libro de Hechos. Sí, Dios no se ocupa con los incrédulos. Dios se está ocupando con los gentiles que efectivamente se volvieron atrás, haciendo caso de los que venían de la circuncisión y poniéndose debajo de leyes y de ordenanzas. Es a esos gentiles que nos dice que nosotros no andemos como ellos, que andan en la vanidad de su mente. Si vosotros leéis el libro de Gálatas hoy, vais a ver cómo andaban estos gentiles. Y vais a ver ciertamente que no era otra cosa sino vanidad de vanidades. Y Pablo les había enseñado a andar en Cristo y ciertamente no volverse atrás a las cosas de la carne. Y esto era un conflicto en la iglesia, porque los de Israel, los de la circuncisión, estaban llenos de celos de que los gentiles también usufruisen
de todos los beneficios que tenía la esperanza de Israel. Entonces llegaban y decían, no, pero hay que circuncidarlos, ellos tienen que guardar los mandamientos de Moisés, y ellos tienen que hacer esto, y tienen que guardar el sábado, y tienen que guardar. Y Pablo les llama insensatos Gálatas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante vosotros que Jesucristo ya fue presentado como crucificado. Tan solo una cosa quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y estos gentiles son efectivamente todos los del libro de Hechos, que se volvieron atrás. Porque aquí, como sabemos, ya no hay judíos ni gentiles, pero en cuanto al mundo, por supuesto que todavía había el judío primeramente, como les enseñaba Pablo en Romanos. Y venían de parte de los de Jerusalén, que eran verdaderos apóstoles, y menospreciaban a Pablo. Ese no es nadie. Estos 12 vivieron y andaron con Jesucristo, y por tanto estaban a minar todo lo que era en la enseñanza de Pablo. Y se estaban volviendo a las fábulas que les estaban contando los de la circuncisión. De manera que aquí lo que él dice: no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en vez de tener a Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo mismo que los de la circuncisión se quedaron aquellos gentiles, endurecidos en sus corazones, por no permitir a Cristo por la fe sola. Esto es curioso. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué hemos aprendido? Cómo Él se rebajó hasta lo sumo. ¿Cómo es así que nosotros nos desvestimos del viejo hombre? ¿Cargamos con Él? Perfecto. Si Dios lo permite que Él se mantenga con nosotros, es porque tiene lecciones para enseñarnos. Y ser manso y humilde ciertamente significa considerar lo que hace nuestro Dios del viejo hombre. Y lo damos por basura, y lo damos por viejo, y lo damos para no hacerle caso. ¿Qué es lo que sucede entonces? Es que le damos la prioridad a la nueva creación que somos. Y ahí descansamos, porque ahí hay ese tal poder ejercido por Dios. Gracias a Dios que no es por mí. No, a mí me descansó sentándome. Lo que Él hizo fue sentarnos en los lugares celestiales. Y ahí hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí hay en operación de parte de Dios, en nuestro respaldo, este gran poder de la resurrección. Yo te digo, así no te toca. Así no le darás nunca lugar al diablo. Es que esto es la teoría, pero en la práctica yo os comento, yo os he dicho que, de las cosas que me ha quitado, rebajándome el Padre a donde Él quiere que vea toda mi debilidad, es que no me preocupa nada el adversario. No es algo que lo tenga en mente, y cuando lo tengo es con regocijo. No porque no le tenga que tener respeto, como nos enseña en Judas, en
en la epístola de Judas, que ni tan siquiera Miguel se atrevía a proferir maldición, sino el Señor te reprenda. Él es el que se encarga de él. Y cuando digo que si alguna vez pienso en el adversario y me regocijo, es en versículos que están escritos como aquel que dice, ¿vosotros creéis? El diablo también cree y tiembla. ¿Tiembla por qué? Tiembla porque sabe lo que le espera. Sabe que está muy próximo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que está muy próximo, que Él va a ser encarcelado durante 1000 años. Y sabe que termina en el lago de fuego. Estas son las cosas que me regocijan cuando pienso en Él. Acabó. No pienso más en nada. Y ya hemos dicho que la mayor parte de las veces cuando tenemos estas enfermedades que padecemos, estos despistes mentales en que algunas veces caemos en tribulación y en angustia y perdemos esa paz porque apagamos el espíritu de alguna manera. Todo eso habita en nuestro viejo hombre, es nuestra carne. El adversario nunca puede tocar tu salvación, nunca. Lo que sí que él intentará, y esto es a través de las influencias externas que tenemos a nuestro alrededor, es quitarte el premio y la corona. Es quitarte la vida Ionian, que es la vida en el milenio. Así mismo, esto es lo que él intenta. Pero él ni mucho menos tiene capacidad ninguna cuando estamos vestidos en Cristo. Y mismo como ha dicho Sara, o sea, no quiere decir esto que yo tenga 100% en mi día el espíritu encendido, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente hay algunas veces que, y esto es hermoso, porque yo estoy viendo que ciertamente cuando apagamos el espíritu, cuando lo contristamos, o porque estemos despistados pensando en otra cosa, porque es normal que nuestra mente, pero, de alguna forma como lo reconocemos. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa paz que él tiene. De ahí que Sara decía, nos volvemos y él nos recibe como al hijo pródigo. Y estamos otra vez completos y plenos. Y no solo eso, sino que hemos visto en las escrituras que todos los hombres de Dios, como Abraham, como Moisés, como David, como todos ellos pecaron, todos ellos se equivocaron y todos ellos cometieron fraudes y cometieron cosas horrorosas y perdieron la fe. De manera que esto está escrito también para nuestro aprendizaje, para que no nos sorprendamos, ni mucho menos cuando nos encontramos en este tipo de situaciones en las que decimos, pero es que yo no veo a Dios, es que yo no... ¡Oh! Bienaventurados son los que no ven y creen. La verdad es que no demora mucho. Cuando rápidamente reconocemos esta nuestra debilidad y cómo Dios la conoce y en cómo entonces nos presentamos ante Él como verdaderos inútiles, que Él nos recoja como nos dice en la parábola del hijo pródigo, que se quita su anillo y que mata al becerro gordo y hace fiesta en la casa, por supuesto que de una manera suave y dulce y amorosa, y lo reconocemos cada vez más. Esto es reconocerlo. Y es lo que se cumple lo que decía Pablo. Todas aquellas cosas las daba por basuras
en comparación al conocimiento de nuestro Dios. Cuando lo vamos reconociendo, cuando vamos viendo ese gran amor y que tiene ese gran poder que sobrepasa el de la creación en nuestro respaldo, aunque no lo entendamos y no comprendamos, pero allí nos tiene Él. Y con ese poder que lo levantó a Él de los muertos, ¿qué nos puede? Nada. Desaparece todo temor, y mucho menos con el adversario. El contexto aquí es hacer como los otros gentiles de Gálatas y de Corintios, las divisiones, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros comían y bebían y les daba igual que estuviesen principiantes creyentes mirándolos y ellos eran malos ejemplos y Pablo les demostraba que tenían que ser amorosos con la gente y ciertamente eso era dar lugar al adversario porque se perdían la corona, se perdían la recompensa que Dios quería que otorgarles como quiere con nosotros. Ahora, sin duda ninguna, que el que se viste de Cristo, el adversario es que además no se va a meter mucho ahí, porque primero él sabe que tu verdadera vida está escondida, por mucho que procure él. Si a nosotros nos cuesta muchas veces saber dónde está y tenemos que pedirle a Dios la luz para que nos enseñe más cosas de aquel sitio, pero las está mostrando. La verdad es que con paciencia estamos viendo cosas más excelentes. Pues cuanto más al adversario. Él no llega ni se preocupa. Sí que procura, por supuesto, quitarte esa corona. ¿Por qué? Porque quitarte esa corona supone quitársela a Cristo. ¿Entiendes? En ese eonian. Vida eonian. Qué bonito ese. Cada vez lo estoy entendiendo más. Todo lo que es, se traduce en la versión castellana, el siglo de los siglos, o por los siglos de los siglos. ¿Qué se está refiriendo? Se está refiriendo al reinado del milenio, porque son siglos detrás de siglos. Lo que ocurre es que para nosotros también es vida eonian, porque es una corriente de bendiciones espirituales, una lluvia, una detrás de otra, una que trae consecuentemente otra. Esto es, y es prolongada, es duradera y no tiene nada que ver con eterna. Los traductores han tenido siempre muchísimo trabajo en traducir ese término. Pero es ciertamente el reino del milenio y es lo que Él quiere, porque la salvación del último día esa está más que garantizada. Y al que se va a dormir es igual que aparezca en la venida de Cristo o de aquí a 1000 años, pero va a salir a salvación. Ahora, esa es la corona que dice Pablo, no deis lugar, no deis lugar. ¿Cómo damos lugar? Viviendo como los otros gentiles que vemos en el libro de Hechos, los Gálatas y los Corintios. Es genial porque si ahora lees verdaderamente con ese conocimiento, y bueno, había dicho ya para acabar, el libro de Hechos es uno y el Evangelio de Juan otro. Y los dos preparan para el misterio, porque el libro de Hechos acaba con la ceguera de Israel, ciertamente, y diciendo Pablo, a partir de aquí no sé lo que me espera. Entonces escribe Efesios, que es el misterio, cuando Dios se lo da a revelar. Y el Evangelio de Juan es al principio, cuando dice,
a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, que son al mundo entero, porque Juan escribe para el mundo, les dio potestad para ser hijos de Dios. Y eso es en Cristo, aquel que persevera, Dios le muestra el misterio. Por eso no somos nosotros que mostramos el misterio, sino aquel que persevera del mundo en Cristo, Dios le deja saber el misterio. Juan, o sea que en paralelo tenemos Juan, el libro de Juan, y tenemos las epístolas de Pablo en prisión. Sí, pero las epístolas de Pablo siempre las hemos visto y siempre la confusión era juntarlas. Es genial saber que el libro de Hechos fue escrito después de Hechos 28 y nos prepara precisamente para el gran secreto, acabando con la ceguera de Israel y Pablo diciendo, nunca más veréis mi rostro porque me esperan prisiones y ahí no sé lo que va a ocurrir. Y entonces escribe Efesios. Es genial, la confusión viene mezclando todo, por eso es las cosas que difieren. Ellos tenían aquellos dones, ellos manifestaban aquel don que Dios en Cristo les daba, pero nosotros no. En nosotros todo lo opera Él, en Cristo en nosotros, lo cual es maravilloso. Es otra de las diferencias. Claro. Claro, porque, y eso es lo que al revés enseña el mundo, ¿no? Con ahorita lo que está en boga, ¿no? Que eres tú a través de tu mente, el poder que tienes, el superhombre, entonces te conectas con el poder de manifestación del universo. Entonces es una cosa súper confusa el tema del gran secreto. Aparte se llama igual, se llama parecido. Yo creo que todos acá hemos escuchado hablar y vieron, si no vieron la película del gran secreto, ¿no? Sí, fíjate cómo comienza. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los Sí, lugares celestiales. Él pero es el que deja caer todas estas cosas. sí, Juan, pero es que estoy hablando, me estoy refiriendo, es a la falsedad. Sí, pero es igual. Sí, tienes razón. Todo es el poder de la concentración, pensamientos positivos. No quites el objetivo de lo que quieres, tus sueños pueden ser logrados. Por favor. Si te das cuenta, es muy parecido a lo que enseñan los pentecostales. Es tremendo, pero bueno, wow, gracias. Ese punto que tocaste hoy es muy importante, que es Dios quien. Por eso dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, finalmente no me esfuerzo. Sencillamente me hago un lado porque estoy sentado en los lugares celestiales. Me hago a un lado. Él es el que hace finalmente. O sea, yo siento que me encanta porque la oración, digamos yo, bueno, en mi vida personal yo hago la oración, no me gusta hablarle a Dios. Es como ponerle en una sábana, en una tela, todo, bueno, Dios pasa esto, pero a la final es el que Él decide y hace. O sea, yo me hago a un lado, yo le puedo contar todo, pero yo me hago a un lado y que Él sea el que haga. Entonces me encanta eso que dices, porque a diferencia de la administración pasada, el hombre era el que operaba, o sea, pero nosotros sencillamente dejamos que se haga, que lo hagan nosotros, porque finalmente tenemos ese el poder de resurrección operando en este momento en nosotros. Chévere, ¿no? Eso es igual. Entiendo más cuando antes, ¿te acuerdas que antes, bueno, no entendíamos muy bien el poder de resurrección? Antes no lo entendíamos bien, ¿no, Amparo? Antes como que, bueno, ¿y cuál es ese poder? ¿Cómo es eso? Vivir en resurrección, pero ¿cómo es eso? Y es genial. Y no nos habíamos dado cuenta que es todo, porque es todo el poder sobreexcedente para nosotros ahorita, los que somos parte del llamamiento de lo alto. O sea, es una cosa genial. Muy bien, Juan, gracias. Y bueno, muchas gracias. Hoy me siento muy gozosa con esta enseñanza.
Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Quiere decir algo? No sé, Nuncitas, muchas gracias por la pregunta porque eso nos mira todo lo que comienza a pasar, lo más de chévere. No sé si alguien quiera decir algo más, preguntar. A usted, muchas gracias por la explicación. Vale. Bueno, entonces, Sonata, ¿quisieras hacer una oración? Yo también quiero orar. Sonatilla, ¿estás? Presente y combatiente. Muy bien. No hice preguntas para no extendernos hasta las 10. Pero si tienes preguntas, hazlas. ¿Es aquí o No, no? ¿Es ahora o nunca? No mentiras. no, pues más que preguntas, pues a mí me encantan las palabras y que hagamos ese estudio, las palabras de la superinminente, que va más allá de la grandeza, del poder y entender que me encantó Colosenses 1:11. Pues creo que lo entendí. Voy a tratar de explicarlo. Cuando habla de fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. O sea, esa dice conforme a la potencia. Entonces, cuando hablamos de esa potencia, es ya un poder dinámico, creativo y transformador. Y pues la gloria es la manifestación de su ser y de su santidad, de su perfección. Ujú, Entonces, ahí ya hay unas distinciones de los diferentes tipos de poder. claro. Como entonces hay un poder de creación, que él creó el universo, hay un Ujú, poder redentor, que él pues nos vence el pecado y hasta la muerte, y eso lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos un poder transformador, que es el que me encanta, pues todos, pero ese, porque ese es el que experimentamos en nuestras vidas. Y ujú, ese poder para establecer su reino, que es en su segunda venida. Entonces, entender que hay todo el poder y conforme a la potencia de su gloria. O sea, ahí donde ese poder va más allá. Y cuando tú decías que ese poder es más grande que el poder de la creación, ujú. entonces es como unas escalas, no sé, de poder y saber que nosotros pues hacemos partícipes de ese gran poder y sobre todo pues de ese gran amor que tiene Dios para nosotros. Maravilloso. Así Sí, es. muy bien, muy bien, muy bien. Y siempre sabiendo que todo lo ejercita Él dentro de ti. Tú no ejercitas el poder, tú no tienes, tú realmente no. Lo primero que tenemos que Que vernos es fluya. completamente inútiles. Dios fluye en mí. Ese es el gran poder que tienes. No lo comprendemos todo, pero ese todo que tú acabas de hacer ahí, una corriente muy buena de pensamientos, es ciertamente lo que él opera. Y por eso sentarse y decirle, explícamelo mejor, es decir, refréscamelo en mi interior y continúa haciendo esa transformación. Eso cumple lo que siempre hemos dicho, ¿no? Su obra en nosotros. Nosotros no obramos para él, sino que es toda bendición espiritual recae y transforma absolutamente toda nuestra vida en Cristo. Y en Cristo estar completo. O sea, este Cristo no hay que mejorarlo, no, Él viene completo. De hecho, por eso podemos entender cuando lo tenemos encendido el Espíritu. Si perdemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento es porque está apagado. Así que por la fe, Dios, gracias por este Cristo que has puesto dentro y tú lo operas dentro de mí para que pueda ver todas estas cosas provenientes de ti y sobre todo en tu gran amor. De ahí que hable tanto, tanto, tanto en el amor. Eso es lo que se tiene que ir en aumento hacia Dios y hacia todos los que tenemos cerca, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Así es. Bueno,
Querida Sonata, entonces me encanta ese resumen que hiciste. Igual la próxima clase vamos a ver esos tipos de poder que estás hablando. Entonces me parece genial que lo vayas entendiendo de esa forma para nosotros también entender y ver la magnitud, porque es que en Efesios se usan todos los poderes. Por eso los vamos a ir viendo poco a poco hasta llegar al resumen de ver y entender los poderes de Dios en todas sus partes, ¿no? Bueno, Sonatilla, ¿nos regalas una oracioncita entonces? Por Por favor. supuesto. Gracias. Amado Padre Celestial, te alabamos porque eres el creador de todo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por el poder que obra en nosotros, que hace parte de tu gran amor. Te agradecemos por la provisión diaria que nos das, por tu protección y por tu infinito amor y presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a ser más como tu Hijo amado, como el Señor Jesucristo, amar a los demás como tú me amas y a vivir una vida que te agrade y que cada una de nuestras acciones sea para el bienestar de los demás. Señor, te pedimos por cada una de las situaciones que tengamos, permite que los líderes que están ejerciendo un tipo de poder terrenal que no es el poder de tu amor, hagan de este mundo algo mejor y que se llenen es de tu amor y tu grandeza para que puedan obrar bien. Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te entregamos todos nuestros planes, todos nuestros propósitos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, querida Sonata. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces el próximo martes. Y ya. Buenas noches, tengan. Buenas noches, Juan. Que Gracias te a todos. por favor. Buenas noches. Hazte un agua de tomillo y laurel. ¿Tú tienes allá tomillo y laurel? Muchas gracias. Adiós, más buenas Gracias. noches. Juan, hazte un agua de tomillo y laurel. ¿Cómo? ¿Puedes enviarme, por favor, la enseñanza cuando puedas? Gracias, Ya. Nenita. Bueno, que Adiós. descansen, feliz noche. Feliz Que noche. te mejores, Juan. Muchas gracias. Te estaba diciendo, Juan, que te tomes tu... Ah, se fue Juan. Tomillo y laurel.